Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar la guía número 4, la cual corresponde a las gráficas de las razones trigonométricas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver cómo se grafican las razones trigonométricas. Vamos a ver algunas características de sus gráficas. Y para iniciar vamos a recordar algunos temas para que debemos tener en cuenta para poder continuar con esta clase. Entonces, las razones trigonométricas o las gráficas de las funciones trigonométricas son unas curvas que se van a trazar en el plano cartesiano y cuyas curvas van a tener unas características especiales. Vamos a trabajar por ahora la razón seno, coseno y tangente, es decir, vamos a ver cómo se dibujan estas razones en el plano cartesiano. Entonces, iniciemos recordando que tenemos un plano cartesiano conformado por el eje X, en el cual están ubicados el conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales se denomina el dominio porque a partir del conjunto de los números reales que están ubicados en el eje X podemos ubicar puntos en el plano cartesiano y cuyos puntos tienen un número correspondiente también en el eje Y. En el eje Y también están todos los números reales y estos números del eje Y son imágenes o corresponden a los valores del eje X. Pero en algunas ocasiones no todos los valores del eje Y corresponden a los del eje X, por lo tanto ese grupo de números corresponde o se llama rango. Entonces, rango son aquellos números que están dentro de los reales y que son imágenes de los números del dominio que están en el eje X. El rango puede ir de un valor A un valor B y estar conformado por el recorrido entre esos dos valores. Entonces, vamos a necesitar el plano cartesiano para poder dibujar estas gráficas de la razón seno, coseno y tangente. Entonces, para graficar las funciones debemos considerar distintos puntos x, y. Esos puntos pues van en el plano cartesiano y podemos dividir la circunferencia unitaria en ángulos iguales evaluados de 0 grados a 2pi, es decir, a 360 grados, y de la misma forma el eje X del plano cartesiano. Es decir, que vamos a tener puntos en el plano cartesiano que ahora van a corresponder es a valores en ángulos, y la circunferencia que vamos a utilizar es la circunferencia unitaria. Si ustedes recuerdan, la circunferencia unitaria tiene de radio valor 1. Entonces vamos a ver la gráfica de la función seno. Para ello trazamos o dibujamos una circunferencia, la cual la vamos a dividir en 4 partes iguales, de tal manera que me aparezca el plano cartesiano dentro de ella. El eje X lo he extendido hacia la derecha. Ya vamos a ver cuál es el objetivo de extenderlo hacia la derecha. Luego, la circunferencia unitaria la he dividido en ángulos de 45 grados, por lo que se obtienen 8 ángulos, cada uno de 45 grados. Nosotros al graficar podemos dividir la circunferencia en ángulos de 15 grados, en ángulos de 10 grados, en ángulos de 20 grados, de 30, de 40, en fin. Pero yo la he dividido en ángulos de 45 grados. Entonces, ahorita vamos a definir el plano cartesiano correspondiente a esa circunferencia unitaria. He trazado aquí el eje Y. Es este mismo eje, pero lo he trazado aquí fuera para podernos guiar. Tenemos aquí las 8 divisiones
cada una de 45 grados. Luego de trazar el eje Y, vamos a dividir este eje X en los mismos 8 ángulos que tengo en la circunferencia unitaria. Entonces, inicialmente lo divido en 4 partes para que sean ángulos equitativos y luego vuelvo a dividir cada una de estas partes en la mitad para obtener los 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 espacios que corresponden a cada uno de los ángulos de la circunferencia unitaria. Luego procedemos a colocar los valores de los ángulos, iniciando desde 0 grados, 45, 90 grados, 135 grados, 180 grados, 225 grados, 270 grados, 315 grados y 360 grados. De la misma manera coloco los mismos valores en grados aquí en el eje X, porque corresponden a los mismos ángulos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es a dibujar la función seno y vamos a iniciar desde el punto 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En 0, 0. Ahí inicia. Luego trazaremos una línea que va a unir este valor o este ángulo de 45 grados. Lo va a unir con su eje Y correspondiente a los 45 grados. Los 90 grados lo vamos a unir mediante una recta con su eje Y correspondiente a 90 grados. Entonces, los 45 grados, ahí tiene su proyección hacia su eje Y. Los 90 grados se proyecta hacia su eje Y. Los 135 grados se proyecta hacia su eje Y. Fíjense que los 135 grados tiene una línea de otro color para que no se nos confunda con el de 45 porque van sobre la misma dirección. Entonces le hago la recta de otro punteada de otro color. Luego la de 180 grados hasta 180 grados acá en el eje X. 225 lo relaciono con 225 en el eje Y aquí 270 con el eje Y, 270 en el eje Y, 315 y 360. Finalmente vamos a unir estos puntos donde han terminado este punto 0 con el de 45, 90, 315, 180, 135, perdón, 180, 225, 270, 315 y 360. Entonces veamos a ver cómo viene esa curva. Recordemos que inicia desde 0 hasta 180 la primera parte y esa primera parte nos está indicando que es la primera mitad de la circunferencia. Fíjense, de 0, 45, 90, 135 y termina en 180, que es media circunferencia. Luego la siguiente curva que me une los puntos, que es la otra media circunferencia que va de 180 a 360 grados o 2pi. Estos ángulos se los he colocado en unidades de grados, pero ellos también se pueden colocar en unidades de radianes, como les he escrito aquí, 360, que equivale a 2pi. Bien, ¿qué tenemos aquí? El dominio de la función seno en el eje X son todos los reales, porque ella va a continuar haciendo la misma curva hasta el infinito, ¿cierto?
y en el eje Y únicamente ella va a subir hasta 1 y va a bajar hasta -1, o sea que su rango es entre -1 y 1. Su dominio son todos los números reales. Su rango es entre -1 y 1. Entonces, esa es una de las características de la función seno, de la gráfica. Aquí tenemos la tabla de valores, seno de 0 grados 0, seno de 45 grados 0,71, seno de 90 grados es 1. Recuerden que cuando veíamos la circunferencia unitaria, seno de 90 grados, seno estaba aquí sobre 90 grados, por lo tanto el valor de seno es 1. Y así sucesivamente vamos a colocar los valores equivalentes a la función seno. Observemos que para el eje Y negativo, seno en 270 grados también es -1. En algunas características de esta función seno, tenemos que al observar el más pi, es decir, el pi positivo, y ubicamos el pi negativo, observemos que la distancia de 0 a pi positivo es la misma distancia de 0 a pi negativo. Esta función es una función simétrica con respecto al origen, por eso se le considera como una función impar. A partir de la gráfica de esta función seno, también podemos determinar los signos de ella en cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, en el cuadrante 1 la función es positiva porque ella llega hasta el 1 positivo de y en el cuadrante 2 también es positiva porque llega hasta el 1 del positivo del cuadrante Y. Mientras que en el cuadrante 3 y 4 la función es negativa porque llega hasta el -1 de el eje Y negativo. Entonces, esas son algunas de las características de la función seno, que es una función impar. Eso quiere decir también que es simétrica respecto al origen, porque la misma forma que tiene hacia la derecha es la misma forma que tiene hacia la izquierda. Entonces aquí en la parte inferior le estoy colocando las equivalencias en grados y aquí tenemos la curva hacia la izquierda y aquí tenemos la curva hacia la derecha y observamos que tiene el mismo comportamiento. Por eso es una función impar, porque pasa por el origen y tiene la misma forma al lado derecho y al lado izquierdo, lo que significa que es simétrica hacia ambos lados. También recordar que de 0 a pi es la misma distancia que de 0 a -pi, así para todos los valores. Todo eso me define que es simétrica respecto al origen. Veamos ahora la función coseno. Para la función coseno también dibujamos la circunferencia unitaria, la divido nuevamente en 8 ángulos, trazo el plano cartesiano también dividido en 8 partes, igual que la función seno. Colocamos los valores de los ángulos correspondientes a cada una de las divisiones y vamos a trazar la función coseno en la gráfica que está en el plano cartesiano. Entonces vamos a empezar a corresponder, a iniciar desde los 90 grados y vamos a iniciar. Entonces aquí en los 90 grados sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante.
van ustedes observando cómo proyecto las líneas desde cada uno de los ángulos de la circunferencia unitaria hasta cada eje Y del plano cartesiano. Y finalmente unimos los puntos finales de cada uno de los ejes Y. Entonces, esta primera curva me está indicando que es el primer la primera parte de la circunferencia, porque va desde los 90 con el eje Y, aquí, en dirección a 0 grados, y llega hasta 180 grados. Entonces, veamos que en el primer cuadrante es positiva la función coseno. Recuerden que en la circunferencia unitaria la función coseno tenía unidad 1 y la función seno tenía 0. Entonces, en el primer cuadrante es positiva y en el segundo cuadrante es negativa la función coseno. Veamos la otra parte de la circunferencia. De 180 grados a 360 grados nos está indicando el tercer cuadrante y nos está indicando el cuarto cuadrante. Observemos que en el tercer cuadrante también la función coseno es negativa, mientras que en el cuarto cuadrante es positiva. Y tienen un valor de menos 1 a 1 porque estamos trabajando con la circunferencia unitaria. De menos 1 a 1 es su rango. Aquí tenemos la tabla de valores para la función coseno. Entonces, fíjense que aquí, mientras que en la función seno 0 grados, en 0 grados vale 0, aquí la función coseno vale 1, o sea que recuerden que teníamos el punto 1,0 en la circunferencia unitaria. En los 180 grados teníamos menos 1,0, menos 1 para coseno y 0 para seno. Y en 360 grados, perdón, en 270 grados, coseno vale 0, mientras que seno valía menos 1. Y acá en 360 grados, coseno vale 1, mientras que la función seno valía 0. Entonces, tenemos ahí la gráfica de la función coseno. Algunas de las características de esta función coseno es que es una función par, es decir, es simétrica con respecto al eje Y. A partir de la gráfica, la función coseno también evidencia los signos en cada cuadrante, como lo analizamos en el anterior. Entonces, es positiva en el cuadrante 1 y 4. En el cuadrante 1 y 4, mientras que coseno es negativa en el cuadrante 2 y 3. Recordemos que en el 1 y en el 4, coseno está a la derecha y en el 2 y el 3, coseno está a la izquierda, por eso es que es negativa. También podemos evaluar puntos por los cuales la función indica que es par respecto al eje Y. Observen que aquí no pasa por el origen, pasa por el punto 1 del eje Y y baja hasta el punto menos 1 del eje Y. Entonces, ella es simétrica respecto al eje Y. Simétrica porque tiene la misma forma tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y la distancia que hay del eje Y a cada uno de los puntos positivos es la misma distancia que hay del eje Y a cada uno de los puntos negativos. Observemos la curva, tiene la misma forma,
La distancia de un punto del eje Y a otro punto, a un ángulo, es la misma distancia del eje Y al punto de un ángulo a la izquierda. Veamos ahora la gráfica de la función tangente. La función tangente tiene unas características diferentes. Tenemos aquí la tabla de valores para los mismos ángulos, representada en grados y en radianes, y las equivalencias numéricas. Para ello he dividido la circunferencia unitaria en ángulos de 30 grados. Dibujamos aquí el plano cartesiano y colocamos los puntos correspondientes. Entonces, para 0 grados, que sería en este punto inicial, para 0 grados, sería esa la posición. Para 30 grados, que es el mismo pi sextos, fíjense aquí, para 30 grados, entonces dice que vale 0,58. Para 60 grados, que es pi tercios, aquí en dirección a pi tercios, vale 1,73. Aquí tenemos 1,5, 1,73 más o menos por aquí. Ahí está el punto. Y si unimos los puntos, nos aparece una curva. En 90 grados, cuando ya llegamos a los 90 grados, la curva, observen la dirección que toma la curva. Esta curva va a continuar hacia el infinito, así derecho, paralelo al eje vertical que pasa por los 90 grados. Entonces, ese eje vertical de los 90 grados se llama una asíntota, es decir, que nunca se va a unir con esta curva, sino que es paralela a ella y ambas se van hacia el infinito. Para el ángulo siguiente de 120 grados, 2 pi tercios, tenemos que vale menos 1,73. Para 5 pi sextos vale menos 0,58. Estamos utilizando el plano cartesiano y nos estamos guiando por estas medidas. Aquí están las medidas del plano cartesiano, que también le podemos colocar una escala numérica para poder guiar los puntos. Si trabajamos en milimetrado, pues es mejor. En pi, es decir, en 180 grados, dice que tangente vale 0, entonces queda sobre el eje X. 7 pi sextos, 4 pi tercios, la curva. Aquí nuevamente, al trazar la curva, se muestra que ella va a irse hacia el infinito, pero nunca va a encontrarse con la recta que me proyecta el eje Y. Por lo tanto, de nuevo, estas dos líneas son paralelas y el eje Y es una asíntota hasta esta curva. Entonces, son puntos donde nosotros decimos que la recta o la función no está definida, no definida. Como dice aquí en la tabla, lo mismo pasa en los 90 grados, no está definida. Es decir, que no está definida ni en 90 grados ni en 270 grados. Luego colocamos 5 tercios pi, 11 sextos pi, 2 pi. Entonces, para esta función tangente también hemos considerado distintos puntos correspondientes cada punto a ángulos. Tiene puntos donde no es definida la función, que es en 90 grados y en 270 grados, que son puntos por donde pasan líneas paralelas
a la curva y es una función periódica respecto a pi, es decir, que ella se va a seguir repitiendo esta curva respecto a, aquí está pi, esta curva se va a seguir repitiendo. Si nosotros continuamos colocando puntos, esta curvita me va a hacer esta misma y así se va a continuar repitiendo ella. Por eso es periódica. Entonces, entre las características de la función tangente, entonces tenemos que es positiva en el cuadrante 1 y 3. 1 y 3, fíjense, si regresamos acá, ahí tenemos el cuadrante 1, aquí estaría el cuadrante 2, aquí el cuadrante 3 y aquí el cuadrante 4. Entonces, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, esta gráfica es positiva y en el cuadrante 3 y 4 es negativa. Esos son los signos de la función tangente. Observemos aquí lo que les mencionaba hace un rato, que ella es periódica, cómo se va repitiendo la curva. Ella es periódica. Pero aquí están punteadas las asíntotas, es decir, donde la función nunca se va a unir con el eje Y, sino que ella parte hacia el infinito, tanto en la parte superior se va hacia el infinito como en la parte inferior se va hacia el infinito, o sea, hacia el positivo y hacia el negativo respecto al eje Y. Bueno, queridos estudiantes, pues con esto he explicado la guía número 4. Espero que haya quedado comprendida y de esta manera ustedes deben hacer la gráfica seno, coseno y tangente en hojas de papel milimetrado siguiendo las mismas instrucciones, solamente que yo les hice aquí un ejemplo con ángulos de 45 grados y ustedes van a dividir la circunferencia unitaria en ángulos de 30 grados. Bueno, ahí en la guía les escribí de qué grados van a ser las gráficas, ¿no? Entonces espero que haya quedado comprendido y estoy atenta a sus preguntas. Éxitos y felicidades.